En el vídeo de hoy quiero presentarles una opción mucho más saludable que otras cremas que llevan grandes cantidades de azúcar refinado. Esta es la crema de peras sin azúcar añadido y sin huevos. Es una opción deliciosa y versátil con un exquisito sabor a pera. Cuanto más maduras sean las peras, más dulce nos quedará esta crema que puedes utilizar para múltiples preparaciones culinarias. Por ejemplo, puedes utilizarla como relleno para tartas y pasteles, postres individuales, decorar cupcakes e incluso para elaborar helado casero. Además, la crema de peras es una alternativa interesante para aquellas personas que buscan reducir su consumo de azúcar. Esta crema se caracteriza por su sabor y textura firme y está elaborada a partir de ingredientes más saludables que otras cremas. Primer paso: limpia y corta 4 peras maduras y las apartas por ahora. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal. Añade las peras cortadas, remueve de vez en cuando y las dejas que hierva por 2 minutos. La cantidad de peras que utilizo es de 600 gramos, es decir, las 4 peras peladas y cortadas pesaban 600 gramos. Ahora añades jugo de medio limón, unos 40 mililitros, y mientras sigue hirviendo a fuego medio, vas triturando las peras de esta manera hasta conseguir una especie de puré de peras sin azúcar añadido. Retiras la cazuela del fuego y al puré de peras caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena y una cucharadita de esencia de vainilla. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejarte remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de peras a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de peras ya enfriada e endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. Siguiente paso: añade 500 mililitros de nata muy fría y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de peras y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o de 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar.
Por último, te enseño cómo mezclando esta crema de peras con trocitos de chocolate consigues un estupendo helado casero. Mezcla bien el chocolate con la crema, la pasas a una manga pastelera, una bolsa o incluso puedes añadir la crema en los vasos utilizando una cuchara. Yo utilizo estos vasos de Minions reutilizables para preparar 3 helados, pero la mejor manera sería con vasitos de plásticos finos también hacer helados sándwich o paletas. Con cualquiera de las 3 opciones te quedará un helado casero perfecto. Es una crema deliciosa que podrás utilizar para rellenar una tarta, pastel de plancha, para decorar cupcakes, para postres individuales, decorar pastelitos y es una base perfecta para elaborar helados caseros. Muchas gracias y hasta pronto. En este vídeo te enseñaré cómo hacer una deliciosa crema extra firme de kiwi en tan solo 5 minutos sin necesidad de utilizar huevos ni mantequilla. Esta crema tiene una textura extra firme que la hace ideal para rellenar pasteles y tartas, así como decorar postres con precisión y elegancia. Primer paso, pelas y cortas los 4 kiwis en trozos pequeños y los apartas por ahora. La cantidad de kiwi que utilizo es de 500 gramos, es decir, los 4 kiwis pelados y cortados pesaban 500 gramos. Puedes utilizar más cantidad de fruta si quieres, unos 2 o 3 kiwis más. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade los kiwis cortados, añades 2 cucharadas soperas de azúcar moreno, remueve de vez en cuando y los dejas que hierva por 2 minutos. Ahora añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros mientras sigue hirviendo a fuego medio. Vas triturando los kiwis de esta manera hasta conseguir una especie líquida de puré de kiwis. Retiras la cazuela del fuego y al puré de kiwis caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche y una cucharadita de esencia de vainilla. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de kiwi a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Siguiente paso, añade 250 mililitros de nata o crema de leche muy fría y la bates por 3 minutos o hasta conseguir pico suave. Lo siguiente sería añadirle la crema de kiwi ya enfriada e endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego lo añades a la nata montada de poco a poco y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa.
Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar un pastel de plancha o una tarta de 18 centímetros de diámetro con 2 capas generosas de relleno. Si quieres utilizar esta crema también para decorar, te aconsejo elaborar doble cantidad o añadir 250 mililitros más de nata o crema de leche. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Esta crema de kiwi y azúcar moreno es una alternativa deliciosa y saludable a las cremas convencionales, ya que no contiene huevo ni mantequilla. Espero que disfrutes de esta receta y te animes a probarla en casa. No dudes en dejarme tus comentarios y sugerencias en la sección de comentarios del vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. Esta crema 100% de naranja es una crema realmente rica, fresca, con todo el aroma y el sabor de la naranja. Cuando la pruebes la adoptarás para siempre. Una buena crema siempre nos va a ayudar muchísimo a la hora de realizar nuestras elaboraciones dulces en casa. Podemos usarlas para rellenar pasteles de plancha, bollerías, tartas, cupcakes, profiteroles. Podemos rellenar vasitos e improvisar postres muy ricos en unos pocos minutos. Primer paso, corta 4 o 5 naranjas grandes y las exprimes. Necesitaremos 500 mililitros de zumo de naranja. Puedes sustituir las naranjas por mandarinas, quedará deliciosa en ambos casos. Prepara una cazuela o una sartén y le añades 3 huevos medianos. Añade 100 gramos de azúcar blanca común, lo que sería media taza. También te digo que puedes añadir menos cantidad de azúcar o sustituirlos por azúcar moreno o edulcorante. Añade un cuarto de cucharita de sal y remueves un poco. Aparte, en un bol pequeño prepara 50 gramos de maicena y la diluyes con un poco de zumo de naranja. Mezcla bien y la apartas por ahora. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería 100 gramos. Ahora le añades todo el zumo de naranja a la cazuela con los huevos y remueves bien. Lleva la cazuela al fuego, le añades una cucharadita de esencia de vainilla y sin dejar de remover, hierve la crema por 2 o 3 minutos. Ahora bajas el fuego y le agregas la mezcla de maicena y zumo de naranja. Deja que hierva por 1 o 2 minutos hasta que espese bien y listo. Pasa la crema a un bol, la tapas con un plástico y la dejas que enfríe por completo. Una vez fría la crema, sigues con la receta. Añade 250 gramos de nata muy fría y la bates por 1 minuto o hasta conseguir pico suave. Le agregas una tarina de queso mascarpone, lo que sería 250 gramos. También lo puedes sustituir por queso tipo Filadelfia
y bates por 2 minutos aproximado. Lo siguiente sería añadirle la crema de naranja ya enfriada e endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la mezcla de mascarpone. Ahora bates todo junto para integrar bien por 1 o 2 minutos y listo. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta crema te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También te sirve para elaborar un rico helado con galletas en varias capas. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos como los que te enseño, quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. También utilicé un poquito de crema para rellenar unas galletas de helado y las congelé. Quedó deliciosa con crema congelada. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Muchas gracias y hasta pronto.